Castillo es uno de los más grandes cuentistas argentinos y además es autor de obras de teatro y de varias novelas geniales. Hace poco publicó la primera parte de sus diarios y en esta entrevista conversamos con él sobre cómo fue dar a conocer esos textos y sobre los autores que marcaron su vida. Acaban de salir los diarios íntimos que tenías escritos desde el 54 hasta el 91. ¿Cuál fue el motivo por el cual te decidiste a publicar esto ahora? En general, los diarios no suelen publicarse en vida. Mi diario no está escrito para ser publicado. Hace 3 o 4 años más o menos, le leí algunos fragmentos a Silvia y le completé la lectura del diario. Silvia Iparraguirre, mi mujer. Los conocía, por supuesto, desde mucho tiempo antes, pero no los conocía completos. Y ella fue la que insistió en que se publicaran. Pero la prueba de fuego fueron los talleres literarios. A veces, cuando un escritor muy joven estaba imposibilitado de escribir, paralizado, como suele ocurrir mucho en literatura y en cualquier arte, por supuesto, a veces, según quien fuera el que le pasaba esto, si tenía yo la suficiente confianza en él, le leía momentos de mis diarios en los cuales se demostraba que a mí me había pasado lo mismo. Vale decir que a casi todos los escritores hay un momento en que les sucede que les da la impresión de que se han quedado sin palabras o que han perdido el talento o que no pueden escribir más o que no saben escribir, sobre todo al principio, ¿no? Y eso de alguna manera los impulsaba a escribir. Y muchos de ellos me han dicho, esto usted tendría que publicarlo. Creo que esa fue la opinión decisiva. Pero si te digo la verdad absoluta, no estoy tan convencido de que debieron publicarse. Esto ya es una cuestión muy personal y me podrás preguntar, bueno, pero entonces ¿para qué los publicó? En el momento de publicarlo sí estaba convencido. Ahora no sé si estoy tan convencido. ¿Y qué lo está haciendo dudar ahora? Lo mismo que me hace dudar cada vez que publico un libro. Yo soy bastante reacio a publicar mis cosas y cada vez que publico un libro me pasa más o menos lo mismo. Deploro haberlo publicado. Hay muchas entradas en las que te referís a otros escritores que fueron tus amigos, entre ellos Cortázar, sí. Marechal, que le dedicas bastantes entradas muy entrañables. Si alguien tuviera que empezar a leer a Marechal, ¿qué le recomendarías? Adán Buenos Aires, que es sin duda una de las más grandes novelas de lengua castellana. Adán Buenos Aires fue la lectura que hizo que la lectura de Cortázar que hizo Adán Buenos Aires fue la que le descubrió a Cortázar su propia literatura y la que mucho tiempo después sirvió para reivindicarlo a Marechal. A Marechal lo llamaba maestro Alejo Carpentier, por ejemplo. Y yo recomiendo siempre empezar por la obra que mejor lo define. Si me preguntaras qué hay que leer de Sartre, te diría La náusea. Si me preguntaras qué hay que leer de Thomas Mann, te diría La montaña mágica. El problema de Marechal no es literario, fue político siempre. Marechal fue muy poco leído por sus adversarios políticos porque Marechal era peronista y dentro del peronismo fue muy poco leído porque no era un peronista demasiado aceptable y además era terriblemente intelectual y difícil de leer, es decir, no era un autor popular y mucho menos populista. Entonces tenía la desdicha, que a veces es una dicha en literatura, de no llevarse casi bien con nadie, ¿no? No lo querían ni los peronistas ni lo querían los antiperonistas. Y eso hizo que tuviera una poderosa independencia. A uno que no querías tanto o quisiste y dejaste de querer es Ernesto Sábato, al que le dedicas un montón de entradas en el diario. Sí, no se trata de dejar de querer. Yo siempre tuve una estima muy profunda por Ernesto, aun cuando hemos discutido mucho, pero te voy a contar mi relación con Sábato en clave de broma. Durante todo el año estábamos peleados por alguna razón. En Navidad, él me llamaba por teléfono o yo lo llamaba a él. Entonces me decía, véngase a mi casa Abelardo y nos encontrábamos. De Navidad hasta Año Nuevo éramos grandes amigos. Para Reyes ya estábamos peleados otra vez.
Era una persona muy difícil, Sábato, y yo no creo ser demasiado fácil, pero para hablar de él de verdad, habría que admitir primero que es uno de los grandes escritores argentinos. Sombreros y tumbas es con La Casa de Mujica Lainez, con El Arán Buenos Aires, con Los Siete Locos y con Rayuela, una de las grandes novelas argentinas. A esa se podría agregar La Invención de Morel, de Bioy Casares. Hay algo que, como lectora de otra generación, leer estos diarios me generó cierta nostalgia por lo no vivido en relación al campo intelectual. Vos dirigiste 2 revistas que fueron emblemáticas dentro del campo literario, y el campo literario / político, donde había una pretensión de los escritores de ser intelectuales también. ¿Cómo ves la actualidad de los escritores en relación a esto? Yo prefería hablar de la literatura contemporánea, que abarca a jóvenes y mayores. Lo que siento es que se ha perdido la relación con la polémica y con la discusión literaria profunda. Hoy se discuten banalidades, quién hizo el mejor contrato, si salen más en un diario que el otro. En realidad no hay polémica, existe una discusión llamativa y de la pura tontería que está muy lejos de mí. Por otra parte, también cuando se llega a mi edad, más que leer autores contemporáneos y sobre todo autores recientes, que sí lo haces cuando sos muy joven, te das cuenta que tenés una enorme deuda con tu propia biblioteca. Yo únicamente leo autores nuevos cuando me los recomienda o Silvia, que es bastante más joven que yo, o algún escritor de El Taller, que como son jóvenes, me pueden asegurar y yo creo que buenos lectores, me pueden asegurar con cierta certeza para mí de que aquel escritor joven es interesante y vale la pena leerlo. Si no, honestamente, prefiero volver a leer Los Hermanos Karamazov, que sé que no me va a decepcionar, ¿no? Bueno, tus talleres son como súper famosos. Dentro de muchas generaciones de escritores han surgido ahí y gente joven que quiere escribir lo tiene como referente. ¿Qué es lo más importante que alguien que está empezando a escribir puede obtener de un taller literario y qué es lo que no se puede aprender? No se puede aprender a escribir en un taller literario en el sentido que nadie te puede enseñar a escribir, lo que sería grave para los talleres literarios. No sé si mis talleres... No es la mejor publicidad en este momento. No sé si mis talleres literarios son famosos. Yo los doy en este mismo lugar donde estamos conversando, en aquella mesa, y es gente que viene a mi casa. Y para mí son un pseudópodo de las revistas literarias. Los talleres literarios míos son exactamente igual que las reuniones que hacíamos en el Grillo de Papel o en el Escarabajo de Oro, un grupo de gente joven, excepto yo, que lee sus trabajos y un grupo de gente joven que comenta esos trabajos, los critica con mucha severidad. Acá está casi prohibido el elogiar. Lo que se busca son los defectos. Parecerá cruel, pero a nadie le importa que le digan, salvo a la vanidad, qué bien que está eso, siga adelante muchacho. Lo que le importa es que le digan por qué no puede hacer eso que quiere hacer o por qué le salió mal. Aprender a escribir, sí, se puede aprender a escribir, pero es una tarea que el escritor toma a solas, y que creo que en el diario de alguna manera está reflejada, en la que interviene su intuición, el azar, su propia biblioteca, y lo tiene que hacer a solas. El acto de aprender a escribir es personal y es como el de aprender a pensar, como el de aprender a amar, como el de aprender a tener hijos y como el de aprender todo, es absolutamente personal y no necesita y mucho menos exige un taller literario. Pero los talleres literarios sirven en la medida en que el grupo es un buen grupo de buenos escritores jóvenes que se critican con buena fe y que aspiran a la literatura y no a la publicación. Lo que aprenden en mi taller literario, lo primero es si acá vienen porque quieren publicar, mejor se van porque ni yo sé cómo se publica. ¿Esta foto de los diarios son efectivamente tus diarios o es un arte de tapa? No, son efectivamente los diarios. Si querés te los muestro porque los tengo muy a mano. Sí, dale, cómo no. A ver. Básicamente son estos. Estos debe ser del año 70, ahí en la tapa debe decir algo. Wow, 1971. Y el primero es justamente. El más viejo, ¿no? De cuando tenía 18 años. La fecha es 59, pero todavía no había cumplido los 19.
En cuanto a correcciones, no hay casi ninguna, ¿no? ¿Te respetaste a vos mismo? Pensé que era una cuestión ética, que no podés modificar aquello que escribiste hace 40 años con una idea nueva, ni siquiera con una sintaxis nueva, ¿no? Están escritos tal como yo escribía durante los años en que los escribí. Hay algunos que se acercan más a mi prosa actual, pero por ejemplo, hay palabras que yo no utilizaría nunca y que están en el diario. En alguna parte digo que descendí del ómnibus. Yo recomiendo en mis talleres no escribir nunca ni descender ni ascender. Hay que bajar de los ómnibus, La gente ¿no? baja Claro. por las escaleras, no desciende la escalera, porque si utilizas la palabra ascender para subir al colectivo, cuando te toca utilizarla en otro nivel lingüístico, por ejemplo, la ascensión del Señor a los cielos, ¿qué palabra ¿Qué te va a quedar? utilizás? Claro. En tus diarios haces una referencia, haces varias referencias a Dios y a tu tránsito de la fe al ateísmo. Y hay una novela tuya que a mí me gusta mucho, que es El Evangelio según Van Houten. Y quería preguntarte, ¿cuál era ese vínculo que vos tenés con la religión? Yo he sido creyente, sobre todo en mi niñez y en mi preadolescencia, pero fervientemente creyente, o diría una palabra mucho más exacta que ferviente, naturalmente creyente. Para mí la existencia de Dios es una cosa absolutamente natural. Y eso lo volví a sentir cuando lo conocí a Leopoldo Marechal. Para Marechal la existencia de Dios era algo absolutamente natural. Ni te quería convencer de su existencia, ni discutía tus argumentos agnósticos, ¿no? Sencillamente creía y vos sentías que estabas ante un hombre que creía y para quien Dios no era una idea, sino que era una especie de presencia, al punto que daba un poco de vergüenza ser ateo delante de Leopoldo, ¿no? Yo no me definiría como ateo, sino como agnóstico. Yo no puedo ni demostrar ni demostrarme la existencia de Dios y tampoco puedo demostrar ni demostrarme la inexistencia de Dios. Digamos que para mí, exista Dios o no, el problema siempre es humano. Por eso estuve siempre cerca del cristianismo. El cristianismo no pone su fundamento en Dios, pone su fundamento en el hombre. El amaos los unos a los otros es una consigna social, por decirlo así. En el judaísmo y en el islamismo, Dios está en primer término. En el cristianismo, el hombre está en primer término. Yo he pensado muchas veces que se puede ser cristiano sin creer en Dios. Sé que esto es una especie de herejía para los cristianos prácticos, ¿no? Pero a mí no me interesa mucho la opinión de los demás y muchas menos la de los cristianos prácticos. Pienso que se puede ser perfectamente cristiano sin creer en Dios, porque el cristianismo es una ética que lo acerca, como cualquiera puede darse cuenta, mucho al socialismo. Y en el Evangelio según Van Houten quise expresar justamente eso. Primero, el narrador es una especie de agnóstico, un poco dudoso, ¿no? Como por otra parte lo soy yo. Y el que cree en Dios, que es Van Houten, es un creyente muy particular, un creyente casi herético. Herético, sí. Bueno, yo te diría que si yo creyera en Dios, creería del mismo modo que cree Van Houten, que es muy sencillo. Para Van Houten, Dios existe y punto. ¿Cómo a Dios lo vamos a discutir con nuestros pobres argumentos terrenales? Además, si no crees en Dios o si crees en Dios, ¿a Dios qué le va a pasar? Nada. Es decir, el problema es tuyo. Vos has explorado diversos géneros literarios, has escrito, bueno, sos un gran cuentista, súper reconocido por tus cuentos, sos novelista, has escrito ensayos, has escrito teatro. Sí. ¿Cómo elegís contar una historia en uno u otro género? Yo no lo elijo. Cuando cae sobre mí el tema de una historia, sé desde el principio si eso es un cuento, una obra de teatro o una novela. Volviendo al Van Houten, ya sabía que era una novela. En cambio, que La madre de Ernesto es un cuento y nada más que un cuento, no cabe la menor duda. Un cuento termina cuando una novela empieza en general. Un novelista haría de eso el primer capítulo, un cuentista la cerró y se termina ahí y en el mundo no existe ninguna otra cosa que no sea ese final. Nadie se va a preguntar, y mucho menos un cuentista, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Estos chicos cómo van a ser? ¿La madre de Ernesto dejará la prostitución? ¿Alguien morirá? ¿Se resfriará? Esas cosas están fuera del esquema del cuento. Y si tuvieras que elegir entre tus cuentistas de cabecera... Chekhov, Poe, Kipling, entre nosotros Quiroga, Borges y Cortázar. En la actualidad, un hombre como actualidad, ya muerto, pero mi actualidad no es lo mismo que la tuya. Contemporáneos.
Dino Buzzati, creo que uno de los grandes cuentistas contemporáneos. Me gusta mucho Cheever, me gusta más que Carver. Entre las mujeres te diría que Flannery O'Connor me parece una cuentista notable. También me gustan los grandes cuentos de Hemingway, sobre todo los más largos de Hemingway, ¿no? Como La vida breve y feliz de Francis Macomber, que creo que debe ser uno de los mejores cuentos que se han escrito, y los cuentos de Tolstoy, naturalmente. Creo que La muerte de Iván Ilich y El padre de Sergei son probablemente lo mejor de la literatura rusa, ¿no? ¿Seguís escribiendo los diarios? Sí. ¿Y ahora cambió tu manera de escribirlos sabiendo que ya los publicaste y que hay una promesa de segunda publicación de lo que resta? Estuvo a punto de impedirme de escribirlos. Era como si alguien estuviera asomado a mi hombro mirando lo que escribía y no podía dejar de sentir una cosa que nunca sentí mientras escribía los diarios, que esos diarios no eran para ser leídos. Entonces, mis diarios, a partir del momento que publiqué los diarios, no son para ser leídos, no pienso publicar. En el próximo y último bloque, no te pierdas Cine versus Literatura, Chicos que leen y el libro recomendado. Todo acá, en Libroteca.